La puerta del barracón se abrió con un chirrido áspero, dejando entrar una corriente de aire frío que hizo temblar a las prisioneras japonesas recién llegadas. Venían exhaustas, convencidas de que pasarían otra noche sobre el suelo, o sobre paja húmeda, o quizá apoyadas contra una pared. Pero al atravesar el umbral se detuvieron en seco. Ante ellas, alineadas con una precisión sorprendente, había camas perfectamente hechas, y sobre cada una reposaba un juego de ropa de dormir cuidadosamente doblado. El silencio se volvió tan espeso que casi podía sentirse. Nadie avanzó, nadie murmuró. Las prisioneras miraban aquellas camas como si fueran una ilusión óptica. ¿Pijamas? Para ellas, nada en su experiencia reciente podía explicar esa escena. Durante meses habían dormido en refugios improvisados, cuevas oscuras o suelos fríos. Dormir en la guerra no era descanso, era supervivencia. El verdadero golpe emocional llegó cuando una de ellas, la enfermera Aoki Chi, tocó la tela del pijama. No era áspera ni militar, era suave, increíblemente suave. A un lado había toallas limpias y una muda de ropa interior blanca, doblada con exactitud casi doméstica. Era imposible asociar aquello con un campamento del enemigo. Un guardia estadounidense dio un paso adelante acompañado de una intérprete. «Estas prendas son para ustedes», dijo ella en japonés, «para descansar». La frase solo incrementó la tensión. Las mujeres habían sido educadas para temer al enemigo. Nada de lo que veían encajaba con la imagen brutal que les habían inculcado. Hasta que una joven prisionera tomó la prenda de seda entre sus manos y sonrió tímidamente. Ese gesto mínimo quebró la barrera de miedo. El enemigo no había gritado, no había golpeado, no había humillado, había entregado ropa limpia. Y en ese instante, el concepto mismo de enemigo comenzó a tambalearse dentro de sus mentes. El campamento estadounidense no era lujoso ni cómodo, era práctico, austero y construido con rapidez. Sin embargo, dentro de sus límites, se cumplía estrictamente la Convención de Ginebra. Para las prisioneras japonesas, esto era inconcebible. Muchas habían sido evacuadas de islas devastadas por bombardeos. Otras eran enfermeras, mecanógrafas o civiles atrapadas en bases militares colapsadas. Todas llegaban cargadas de miedo. La propaganda imperial les había asegurado durante años que los estadounidenses eran crueles, salvajes, carentes de honor, que capturarlas significaba degradación, humillación o algo peor. Por eso, cuando vieron camas limpias, toallas nuevas y ropa de dormir, lo interpretaron como una anomalía, algo que no podía ser real, pero era real. Asociaciones civiles estadounidenses, madres, enfermeras, voluntarias de la Cruz Roja, habían enviado lotes de ropa para los prisioneros extranjeros. Para ellas, eso era un acto de deber moral y sanitario. La higiene prevenía enfermedades. El descanso reducía el estrés extremo. Las condiciones básicas preservaban vidas. Para las mujeres japonesas, en cambio, aquel gesto golpeaba profundamente sus convicciones. ¿Cómo podía ser que el enemigo se preocupara por su descanso? ¿Por qué alguien dedicaría tiempo y recursos a atenderlas con cuidado? La respuesta no estaba en la política ni en la estrategia militar, sino en algo más simple, en la humanidad que sobrevivía incluso en medio del conflicto más brutal. La historia que sigue reconstruye, paso a paso, aquel choque cultural y emocional. Una noche que parecía insignificante dentro de la guerra, pero que cambió para siempre la forma en que esas mujeres recordaron al enemigo. La entrada al barracón se convirtió en un momento suspendido en el tiempo. Las prisioneras avanzaban con pasos cortos, cautelosos, como si cada centímetro pudiera ocultar un peligro. Aoki Chi, siempre observadora, fue la primera en notar el olor tenue a madera limpia y jabón americano. Hacía meses que no sentía un aroma así, un recordatorio distante de tiempos de paz. Las camas estaban perfectamente alineadas, las mantas cuidadosamente estiradas, las almohadas mullidas, y encima de cada colchón un pijama doblado. El contraste era tan fuerte que algunas prisioneras se llevaron la mano a la boca para contener un sollozo. No podían procesarlo.
Era demasiado doméstico, demasiado íntimo, demasiado humano para un campo del enemigo. Sato Keiko, la mecanógrafa, rompió el silencio con un susurro. Esto no puede ser para nosotras, pero nadie la contradijo. Una auxiliar estadounidense entró acompañada por una intérprete japonesa capturada tiempo atrás. La auxiliar habló con calma. «Descansen, las camas están listas». La intérprete tradujo palabra por palabra. La reacción inmediata no fue alivio, sino desconfianza. Algunas pensaron que aquello era una humillación disfrazada, o una prueba psicológica, o una preparación para un interrogatorio. Chie miró los rostros tensos de sus compañeras y se dio cuenta de que ninguna era capaz de acercarse a la cama sin sentir culpa, miedo o confusión. Fue entonces cuando la más joven, una niña civil que había sido evacuada durante la rendición de una isla, dio un paso adelante. Tocó la manta con la punta de los dedos. Luego tomó el pijama y lo sostuvo contra el pecho. Sus ojos brillaron con una mezcla de alivio y incredulidad. Ese gesto simple desencadenó una reacción en cadena. Una mujer mayor se acercó y tocó la almohada. Otra revisó la costura del pijama. Otra acarició la toalla blanca con una delicadeza casi ritual. Los guardias observaban sin intervenir, sin levantar la voz, sin armas en las manos. Aquello también era parte del mensaje. No representaban un peligro inmediato. La seda fue el verdadero detonante emocional. Aoki Chie deslizó los dedos sobre el tejido y sintió una punzada en el pecho. La seda era un lujo reservado para ocasiones especiales en Japón, no para una guerra, mucho menos para prisioneras. Aquello no podía ser real, pero lo era. Cuando finalmente llegó la hora de dormir, el silencio se transformó. Ya no era una barrera de tensión, era un silencio pesado de agotamiento que por fin encontraba una salida. Varias mujeres se recostaron con rigidez, como si no supieran cómo relajarse. Otras tardaron minutos en bajar la guardia, pero una a una fueron cerrando los ojos. Y por primera vez en meses, quizá años, durmieron profundamente. La luz tenue del amanecer se filtró entre las tablas del barracón. Las prisioneras despertaron despacio, confundidas por la sensación de haber dormido sin interrupciones. El sonido constante de explosiones, lluvia, órdenes o pasos desaparecía por primera vez de sus rutinas. Algunas se incorporaron de inmediato, como si debieran justificar haber descansado tanto. Otras permanecieron sentadas, con expresión incrédula. Pero al mirar hacia sus pies, vieron algo inesperado. Sobre cada cama había un pequeño paquete doblado con precisión. No era comida, ni medicinas, ni mantas adicionales. Eran prendas íntimas, ropa interior blanca, nueva, impecable. La reacción fue casi unánime. Silencio absoluto. Para las mujeres japonesas, la ropa interior tenía un significado profundamente privado. Recibirla del enemigo parecía imposible de comprender. Algunas retrocedieron. Otras agacharon la mirada con vergüenza. La cultura en la que habían sido educadas dictaba que una prenda así no debía ser manipulada por hombres, mucho menos extranjeros. Los guardias lo sabían. Por eso, dos mujeres estadounidenses, auxiliares médicas, entraron al barracón con una postura tranquila. Una de ellas habló con suavidad y la intérprete tradujo al japonés. Estas prendas son necesarias para su salud. Deben usarlas. No hay doble intención. Son un derecho según las normas del campamento. La palabra derecho provocó un escalofrío colectivo. Derecho. La idea de tener derechos bajo custodia enemiga era casi absurda, pero nadie se movió, hasta que la niña japonesa volvió a actuar como puente emocional. Tomó la prenda blanca, la abrió con curiosidad, la sostuvo entre sus manos como si fuera un objeto frágil, y sonrió. Esa sonrisa derribó otra barrera interna. Poco a poco, las demás se acercaron. Algunas tocaron la tela tímidamente, otras se apresuraron a esconderla dentro de la manta por pudor. Dos mujeres mayores comenzaron a llorar, no por tristeza, sino porque el gesto les parecía demasiado humano. Aoki Chie anotó más tarde en su diario clandestino: cuando sostuve esa prenda comprendí que mi cuerpo no tenía por qué seguir viviendo como si estuviera en las ruinas de un bombardeo. La higiene se convirtió en un ritual. Las prisioneras lavaron sus prendas con delicadeza,
colocándolas a secar en hileras improvisadas dentro del barracón. Lo que había comenzado como un choque cultural profundo se transformó en una rutina calmante, casi terapéutica. La ropa interior blanca no era un regalo, era una medida sanitaria, pero para ellas significaba otra cosa, que su dignidad no había sido eliminada por la guerra. Ese simple objeto cambió la forma en que se miraban a sí mismas. Recordó a cada una que incluso dentro de un campamento de prisioneros seguían siendo mujeres, no sombras. El pijama de seda se convirtió en un tesoro silencioso dentro del barracón. No era común ver seda ni siquiera en tiempos de paz, mucho menos en un contexto militar. Las prisioneras trataban esas prendas con un respeto casi ceremonial. Cada noche, antes de dormir, revisaban la costura, alisaban el tejido y lo doblaban con esmero. La presencia de la seda transformó paulatinamente el ambiente del campamento. Las mujeres, antes rígidas y tensas, empezaron a moverse con más confianza. No era comodidad, sino la sensación de recuperar algo que creían perdido: la normalidad. Dormir en una prenda suave les recordaba que habían tenido vidas antes de la guerra, hogares, rutinas, habitaciones donde el descanso no era un privilegio. Los guardias estadounidenses también notaron el cambio. Las crisis de ansiedad disminuyeron, las consultas médicas bajaron, las discusiones entre prisioneras se suavizaron. Desde la perspectiva militar, la seda había funcionado como una forma indirecta de pacificación emocional. Desde la perspectiva humana, era mucho más que eso. Sato Keiko comenzó a observar a los guardias con nuevos ojos. No eran monstruos ni bestias, eran muchachos jóvenes, algunos apenas mayores que ella. Uno de ellos, un soldado pecoso de rostro amable, evitaba mirarlas directamente para no incomodarlas. Ese gesto simple derribó otra parte de la narrativa que habían aprendido. Las prisioneras empezaron tímidamente a hablar entre sí sobre sus vidas antes de la guerra. Una recordó el olor del arroz cocido al amanecer. Otra habló de su madre tejiendo mantas. Otra describió cómo la seda le había recordado un kimono que solo había usado una vez. Eran conversaciones pequeñas, íntimas, que habían estado enterradas bajo meses de terror. Un día, mientras colgaban los pijamas para que se secaran, Keiko preguntó en voz muy baja: si pudiéramos ver a estas mujeres que donaron la ropa, ¿qué les dirían? Aokichi reflexionó un momento. Que nos devolvieron algo que ni sabíamos que habíamos perdido. La seda se volvió un símbolo, un recordatorio de humanidad en un lugar donde ninguna esperaba encontrarla. Que aunque la guerra seguía afuera, dentro del barracón había surgido un pequeño refugio emocional que ninguna de ellas habría imaginado posible. Con el paso de las semanas, el barracón dejó de ser un espacio de miedo absoluto y se convirtió en un lugar donde las prisioneras podían respirar sin sentir que cada movimiento era un riesgo. Pero quedaba una pregunta que, aunque todas llevaban en el pecho, ninguna se atrevía a formular: ¿quién había enviado toda aquella ropa? Una tarde fría, después del recuento, 7 prisioneras, entre ellas Chie y Keiko, se acercaron a la intérprete japonesa. Ella estaba organizando documentos cuando escuchó la voz temblorosa de Chie. «Queremos saber quién envió estas prendas». La intérprete levantó la vista. «¿Las camas? ¿Las mantas?» «Todo», respondió Keiko. «La seda, las toallas, la ropa interior». Hubo un silencio largo. Luego la intérprete dijo: «Fueron mujeres estadounidenses, asociaciones civiles, grupos de madres, enfermeras y voluntarias. Lo enviaron porque las normas lo permiten y porque quisieron hacerlo». La frase cayó como una piedra en el agua. Las mujeres retrocedieron un paso. El concepto les resultaba insoportable. Mujeres del país enemigo enviando prendas íntimas para su comodidad. Mujeres como ellas, de la misma edad, con familias, con hijos. ¿Por qué nos tratarían así?, preguntó una prisionera anciana. «Porque no todas las personas en esta guerra desean la guerra», respondió la intérprete. Una lágrima cayó del rostro de Tamura, la más mayor del grupo. «En mi hogar, ni siquiera nosotras, las enfermeras, recibíamos ropa así», dijo con la voz quebrada. Ese día, la distancia emocional comenzó a desmoronarse. Las prisioneras empezaron a comprender que la guerra era un conflicto entre gobiernos,
no entre mujeres que nunca se habían visto. Que la seda y la ropa interior no eran provocaciones, sino gestos de dignidad humana enviados desde un océano de distancia. Esa noche, cuando se acostaron, no solo dormían en camas limpias, dormían sabiendo que alguien al otro lado del mundo había decidido que merecían descanso. Décadas después, cuando muchas de estas mujeres ya eran ancianas, los historiadores y periodistas que las entrevistaron esperaban escuchar relatos de violencia, hambre o interrogatorios. Pero casi todas comenzaron sus testimonios con la misma escena: la noche de las camas limpias, la seda suave, la ropa interior blanca doblada sobre los colchones. Para Okichie, ese momento quedó tan marcado que guardó su pijama de seda hasta la vejez. Cuando su hija lo encontró, cuidadosamente doblado dentro de una caja, halló también una nota. Este pedazo de tela me recordó que la humanidad puede aparecer incluso en manos del enemigo. Sato Keiko, en una entrevista décadas después, resumió su experiencia en una frase que ningún historiador esperaba: el enemigo fue quien me devolvió el descanso. La historia no cambió batallas, ni mapas, ni tratados, pero transformó vidas rotas. Y dejó una prueba innegable de que, incluso en el conflicto más oscuro, la compasión puede abrirse paso en la forma más simple: una cama hecha, una toalla limpia, un pijama suave. Pequeños gestos que no ganan guerras, pero sí rescatan almas.